Muy bien, pues continuando con el programa, lo mismo que he hecho con anterioridad con los otros ponentes y conferenciantes, con el doctor Calle y el doctor Santiago Ramón y Cajal, pues me cabe de nuevo el gran honor y la gran satisfacción de poder presentaros al profesor Rodríguez Delgado, que por otro lado pienso que independientemente de que uno siga la ciencia o no, independientemente de todo ello, el profesor Rodríguez Delgado es lo suficientemente conocido como para no presentarlo. No voy a leer lo que son sus biodatos o su currículum, puesto que todos tenéis ya el folleto donde aparecen todos los ponentes, pero sí, simplemente antes de que él inicie su charla, agradecerle una vez más, después de las múltiples veces que atiende a nuestras peticiones para asistir a los distintos encuentros que realizamos. Y quiero agradecerte muy sinceramente tu presencia una vez más, que nos honres con tu presencia, tu conocimiento. Y realmente pienso que, por otro lado, para todos nosotros es una satisfacción tener a una personalidad de la altura y el prestigio del doctor Delgado. Así que démosle una calurosa bienvenida también a él. Pues buenas tardes a todos y primero gracias, Manuel, por tus palabras, por tu bienvenida, por tu invitación. Gracias a ti y gracias a ti, a Beatriz, porque al fin ha sido muy agradable para mí el estar con vosotros discutiendo, charlando, pensando en algo que a mí me interesa enormemente, que es, pues dijéramos, mi formación fundamental de neurobiólogo. Yo soy fundamentalmente pues, un científico, un interesado en la neurobiología, y aquí me da la oportunidad de intentar aplicar mis conocimientos neurobiológicos a lo que yo creo que a vosotros os interesa más, que es el yoga. ¿Qué relación hay entre la neurobiología y el yoga? Profunda, y para demostrarlo voy a intentar hacer tres cosas. Primero, voy a mostraros una serie de hechos que creo que tienen relevancia neurobiológica. Segundo, vamos a intentar aplicar estos hechos pues, a la práctica del yoga. Y tercero, vamos a intentar explicar qué es el yoga desde el punto de vista neurobiológico, claro está. De manera que vamos a empezar hablando de algunas preguntas, de algunos problemas. El título de esto teóricamente iba a ser, creo, cerebro, valores y meditación. A mí me interesa este tipo de charla, conferencia, reunión, porque estimula mi propio cerebro, estimula mis propias neuronas, y a veces encuentro cosas que yo no había pensado dentro de mí, dentro de mi subconsciente o dentro de mi consciente, no lo sé, pero el hecho es que surgen temas, surgen problemas que había pensado un poco en ellos a veces o no había pensado nunca. Por ejemplo, el problema fundamental, relacionado un poco con el yoga, pero relacionado fundamentalmente con la neurobiología, es el gran problema que creo que nos preocupa pues a todos, a vosotros, a mí, y es el tema de ¿quién soy yo? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Cómo hemos llegado a estructurar nuestro cerebro, nuestros valores, nuestra motivación? ¿Cuáles son los antecedentes? Y yo creo que esto es pertinente en una época en la que se caracteriza la época actual, el mundo actual, por una tremenda crisis de valores. En los tiempos antiguos era fácil, era un mundo fundamentalmente religioso, y entonces los valores se apoyaban en la religión, y entonces, bueno, todo tiene una explicación religiosa, lógica, emocional, intelectual, pero lógica desde el punto de vista humano.
Ahora, en gran parte, todo esto se está cayendo. La religión, muchos de sus fundamentos, se está poniendo en duda por muchas mentes. ¿Es la ciencia una posible alternativa, una posible explicación donde la religión cae? Quizá no. Y como sabéis ahora, hay un fundamento que es el hablar de las dos facetas de los seres humanos, el llamado IQ, o sea, el cociente de inteligencia. Somos inteligentes, a veces no demasiado, pero intentamos serlo. Y el EQ, o sea, el cociente de emocionalidad. Somos emocionales, a veces demasiado. Bueno, ¿y cuáles son los fundamentos de uno y otro? Yo creo que esto es esencial y en parte en relación con lo que creo que Santiago estaba diciendo esta mañana, en cada uno de nosotros hay una evolución temporal imparable. Nacemos, pues muy chiquititos, ¿no? De cero, de unos meses, de un año, nacemos muy chiquititos. Nos vamos evolucionando, vamos madurando, nos hacemos mayores, nos hacemos viejos y nos morimos. Nos morimos todos. ¿Es eso lo lógico? Pues no demasiado. ¿Y yo para qué estudio tanto? ¿Y para qué trabajo tanto? ¿Y acumulo tantas cosas? ¿Y luego para morirme? Eso no es lógico. De manera que hay algo en la estructuración de nuestros valores que nos falla. ¿Cuál es el valor de la vida humana? ¿Cuál es el valor de mi personalidad? Y entonces, como yo no lo sé, pues tenemos que retrotraernos un poquito antes a decir, bueno, ¿cuáles son los fundamentos de todo esto? ¿Cómo he llegado yo a estructurar mi personalidad? Y entonces, pues empezamos a pensar, estoy pensando ahora en voz alta, las cosas que yo he leído, que yo he conocido, y hombre, pues parte del fundamento, evidentemente, son los genes, ¿no? Todos nosotros tenemos una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Ah, pero un momento, ¿qué son los genes? Los genes son simplemente unos programas a desarrollar. Ahora veremos en algunas proyecciones que ¿cómo nos iniciamos todos nosotros? Pues con una célula muy chiquitita, el óvulo fecundado, y aquí está el gran problema, pues el gran problema actual de valores del aborto. ¿Es aceptable o no abortar una célula chiquitita e indiferenciada? Dentro de un momento lo vamos a discutir. Pero así es como empezamos todos, con una célula chiquitita, indiferenciada, que poco a poco va evolucionando, la mórula, la gástrula, el embrión, etc., hasta que se nace. Ah, pero aquí hay un problema. Pensarlo en cada uno de vosotros. ¿Cómo habéis nacido? Estamos hablando ahora fundamentalmente de cerebro, valores y meditación. Yo no sé si luego quizás me hagáis unas preguntas, pero yo también lo voy a hacer a vosotros y a ti también. Y la primera pregunta que yo te haría, a ver, luego me la tienes que contestar, ¿eh? Voy a pensarla. La primera pregunta es, vamos a hablar de cerebro, valores y meditación. ¿A ti qué te parece? Un niño recién nacido que tiene un día de edad o una semana de edad, ¿podría meditar? Vaya pregunta. Pero venga, yo que sea por lo menos una opinión. ¿El niño de una semana puede meditar? Pues posiblemente no, puesto que no dispone de un elemento material, que en este caso puede ser el cerebro, para ser consciente de sí mismo en ese instante, en tanto en cuanto no se produzca todavía un desarrollo, una maduración de una organización de sistemas, ¿no? Bueno, pero entonces, fíjate, yo creo que la contestación es muy buena, muy cauta, pero bueno, pero es bastante buena. De momento. De momento. Pero entonces,
La segunda pregunta es, bueno, entonces, ¿quiénes sois vosotros? Si no podéis meditar, estamos hablando de vosotros cuando teníais una semana de edad. A alguna semana de edad no podéis meditar. Pero profesor, sí, Sí. ni tan siquiera podemos meditar ahora, después de 30 o 40 Ah, años. eso, mucha gente no. Yo sí, yo sí puedo meditar. Pero la pregunta siguiente es, entonces, ¿de dónde viene nuestra personalidad? No, hombre, en parte de los genes, sí. Yo me parezco a mi padre o a mi abuelo, pues es posible que sí. Pero fíjate que entonces vamos a procurar identificar la función, pues que yo quiero ver quién soy yo. Pues bueno, los genes decimos, sí señor, pero los genes, ya me habéis dudado por lo menos de si me permiten meditar o no, pero los genes me dan valores, el ser honrado, el no robar, el no matar, en fin, todas esas cosas. ¿Están estos valores en mi herencia genética? Yo creo que no. Yo creo que probablemente los genes, y aquí ya empezamos, si queréis, la discusión para más adelante, los genes nos van a dar unos programas, unas tendencias a desarrollar o no, dependiendo del medio cultural. Vamos a tomar una persona excepcional, yo qué sé, Bach o Mozart, el que queráis, o Einstein, el que queráis. Genes magníficos, maravillosos. ¿Podría Mozart aprender a tocar el piano si no tuviera un piano? Hombre, pues no, qué tontería, pues claro que no. Si no lo hubiera tenido ahí, pues no lo aprendía. Entonces, lo que los genes nos dan son una propensión, facilidades de aprendizaje. Eso sí, Mozart probablemente tenía unos genes excepcionales para la música. Y entonces, aprendizaje preferencial de cultura musical. Eso sí, era un genio, era un hombre maravilloso. O Einstein para las matemáticas, lo que queráis. Pero ya empezamos a aclarar el tema. Y es que los genes no nos dan valores. Los genes, ¿te han enseñado a ti los genes a aprender, a hablar el español o el gallego o el inglés? No, hombre, claro que no. Eso no está en los genes. Los genes te dan la facilidad de aprender a hablar el español o el gallego o lo que queráis. Sí, facilidad sí, posibilidad sí, pero ¿te da el lenguaje? No. ¿Te dan valores? No. Entonces ya empezamos a aclarar el fundamento de nuestra personalidad. Nuestra personalidad, iba a decir, no está en los genes. Es que eso tampoco es verdad. En parte, claro que está en los genes. Pero ya empezamos a ver el papel de los genes, es la posibilidad de aprender. Pero el español no está en los genes, está en la cultura y está entonces que la personalidad aprenda a hablar un lenguaje determinado, el alemán, el ruso, el que sea. Pero entonces este valor tiene que venir desde fuera, desde la cultura. Y los genes me van a dar una estructura cerebral todo lo maravillosa que queráis. Capaz de aprender todo lo que queráis. Pero el aprendizaje no me lo dan. La materialidad del lenguaje, de la habilidad manual, de lo que sea, eso no está en los genes. Está en la cultura, está en el medio. ¿Cómo? ¿En la cultura? ¿En el medio? Hace un momento tú me decías que el primer día de nacimiento, en la primera semana, que la meditación iba a ser un poco difícil, y tienes razón. Caramba, pero entonces, ¿de dónde nos vienen los valores? De la cultura. Bueno, muy bien. Pregunta ahora fundamental para todos nosotros, porque se refiere a nuestra personalidad, caramba. Nuestra personalidad, entonces, si depende de lo que se mete en el cerebro, en las neuronas, por la cultura, o sea, a través de nuestros receptores sensoriales,
¿puede un niño, otra pregunta, pensar a vosotros, ¿puede un niño de un día o de una semana elegir sus propios valores culturales? Oiga, qué tontería, pues claro que no. Entonces, si está aquí en Vigo, pues hablará gallego o español o lo que sea. Y si está en Norteamérica, pues va a hablar inglés. Pero ¿puede el niño elegir su sistema de palabra? Pues no. ¿Y su sistema político? ¿Y su sistema religioso? ¿Y todos sus sistemas de valores? Pues claro que no. Pues si el cerebro todavía no está desarrollado, pues el niño, al nacer, todos nosotros, fijaros la consecuencia de lo que estoy diciendo, no hemos seleccionado nuestro sistema de valores. Y entonces lo que sois ahora depende de lo que os han metido en el cerebro. Brainwashing, lavado cerebral, no. Si esto es un proceso natural, hace falta. Porque eso es la educación, esa es la cultura. Y depende de dónde estéis, pues se os ha metido un sistema cultural u otro. Y si estabais en Irán, pues vas a ser unos musulmanes estupendos que van a intentar cargarse a todos los cristianos que puedan, porque eso lo lleva a la seguridad del profeta. ¡Oh, pero qué barbaridad! Bueno, barbaridad o no, pero esto es así. Y de esto admito discusión más adelante. Lo que estoy diciendo, es muy gordo, pensarlo, es que el sistema ideológico se nos mete en el cerebro, en todos nosotros, en mí también, claro. Sin nuestro consentimiento. ¿Consentí yo aprender a hablar español? Yo no consentí nada. Si yo era un niño de un año, o de un mes, o de un día. Sin nuestro consentimiento y sin nuestro conocimiento. ¿Conocía yo el sistema religioso, político, lo que sea que me metiera en la cabeza? ¿Yo qué voy a conocer cuando yo tengo un día o una semana de edad? ¿Y por qué no? Pues por una razón neurobiológica, porque mi cerebro está en periodo de formación y se está formando así. Y este es uno de los errores. Yo quería haber tenido un diálogo con el gran filósofo de la izquierda, Herbert Marcuse, porque Marcuse habla muy enfadado de la inculcación asquerosa capitalista de todos nosotros, de que entonces aceptamos los valores capitalistas de la civilización que nos rodea, y a los niños hay que mantenerlos puros, y sin esa inculcación de valores, pues sí que lo has hecho buena, porque si tú no le inculcas valores a los niños, si tú no les das educación, si tú no les hablas, pues entonces el cerebro no se desarrolla. Los programas genéticos no evolucionan, no cristalizan. Y entonces el niño será un deficiente mental. Ahí va. Pero esta es la realidad. Así que fijaros que la elección de los educadores, de los padres, la vuestra, es tremenda. O no inculcáis nada a los niños y van a ser deficientes mentales, o les inculcáis un sistema capitalista, burgués, religioso, asqueroso, lo que queráis, y entonces los niños serán el producto de lo que les estés inculcando y por tanto tienen sus mentes deformadas. ¿Hay alguna otra elección? Si pensáis en ella, por favor decídmela, porque me gustaría saberla. Yo creo que no. Y entonces, fijaros que de aquí hay una conclusión que ahora a mí me interesa aplicar la neurobiología a la educación. Una conclusión tremenda. Y esto es un consejo para todos vosotros. Y es que inicialmente la educación tiene que ser autoritaria. Ahí va. ¿Autoritaria? Pues bueno, pues el niño no puede elegir lo que le dan. Puede el niño elegir no solamente la educación, sino la papilla que le dais. Ay, no, mamá, yo hoy no quiero cereal, yo hoy quiero leche condensada. Hombre, no me fastidies. Un niño de un mes, pero si ni habla siquiera, ¿cómo va a elegir nada? Así que entonces a los niños le estamos dando una
papilla alimenticia, lo que el papá y la mamá pues creen que va a ser mejor para que se desarrolle su cuerpo lo mejor posible. Y una papilla intelectual de valores emocional. Y si no se la damos, entonces los programas genéticos no se desarrollan y el niño pues no va a desarrollar su cerebro. Este es el dilema. Así es que, conclusión, la educación inicialmente, en los primeros meses o 1 o 2 años o quizá más, tiene que ser autoritaria. Tiene que ser, no, yo no digo rígida, cuidado. No digo rígida, yo digo estableciendo un sistema de valores para el niño. Y más adelante, entonces ya tiene que ser una educación más inteligente, procurando desarrollar su sentido crítico, su valoración, su personalidad, bueno, una personalidad que en gran parte pues, va a estar influida por el sistema referencial, ¿no? Porque luego todo lo que se vea o se crea o no se crea, pues está influido por el pasado de cada uno de nosotros. Y aquí, porque habéis nacido en Vigo, o bueno, o en esta región, o más o menos, o en España, o en Europa, pues la valoración que hagáis de los estímulos sensoriales futuros va a estar matizada, determinada en gran manera, pues por el sistema referencial que vosotros tengáis, o sea, por la educación inicial. Fijaros a dónde hemos ido a parar. Y entonces son los padres, todos nosotros, las personas mayores, el Estado, cualquiera se fía del Estado, pero bueno, son los que tienen que establecer los sistemas culturales, educativos, pero conociendo estas realidades. Yo no estoy hablando de teorías, yo estoy hablando de una realidad neurobiológica establecida, y luego vamos a ver rápidamente algunas de las proyecciones para apoyar un poquito lo que estoy diciendo, pero esta es la realidad. Así es que inculcación infantil, emocional, intelectual y física, y eso es así lo que somos cada uno de nosotros. Ahora hay una cosa, y es que ahora estamos hablando de programas genéticos, y es que genéticamente hay una cosa que se llama la muerte programada celular. Yo creo que Ramón y Cajal de eso tiene que saber bastante. Muerte programada celular, o sea, que inicialmente tenemos demasiadas neuronas, demasiadas cosas físicas, y desde un punto de vista genético ya hay programada, ¿cuánto? La mitad o más de nuestras neuronas, por ejemplo en el hipocampo, en muchas zonas cerebrales, parte del sistema límbico, pues hay casi un 50% de neuronas que nos sobran. En los músculos, vosotros sabéis que la inervación, los nervios que van a los músculos, hay iba a decir una mayoría, más de un 50% de las placas terminales, o sea, de la inervación de los nervios que van a los músculos para que los músculos se muevan, tienen una muerte programada celular. ¿Por qué desaparecen? ¿Y por qué desaparecen? Porque aquí hay otra cosa muy importante para la educación. Pues desaparecen por la gran ley física del uso y del desuso. Lo que no sirve, desaparece. Se va a morir. Físicamente es una cosa que se puede ver en las preparaciones histológicas y patológicas. Muerte programada celular. Pero aquí ya hay algo en directa relación con vuestro interés de yoga. Muerte programada celular, porque lo que no se usa degenera y desaparece. Entonces, no podría ser, este es un condicional, no podría ser
que algunas de las funciones parasensoriales, de comunicación parasensorial, se atrofian por falta de uso parasensorial, yo qué sé, transmisión de pensamiento, toda una serie de funciones que no son científicas, porque en la ciencia todavía no sabemos cómo investigarlas, pero que como no se usan, pues atrofian. Así es que la falta de uso, tanto en una cosa tan elemental como es la inervación de la musculatura, como el uso de nuestras neuronas, pues se nos atrofia por falta de uso. Entonces, hay algo que podemos hacer y es pues usarlo, potenciarlo. Y esto es en parte pues lo que las técnicas de yoga pues podrían hacer, el utilizar parte del cerebro pues que habitualmente lo utilizamos pues un poquito, pero muy poquito. Y como no lo desarrollamos, se nos atrofia. Y de aquí otro tema, también estoy hablando de neurobiología, yo no estoy hablando todavía de yoga. Pero otro hecho neurobiológico, también lo veremos luego en unas proyecciones, de directa aplicación a las técnicas de yoga. Y otra pregunta indiscreta, ¿el yoga, bueno, eso qué es? El yoga, hombre, pues tiene una serie de ejercicios, ¿no? Y tú te pones así, y tú, pues no sé, te sientes, aunque lo que sea, y no es así, relajas, cierras los ojos en general, no los puedes tener abiertos, te quedas tranquilo, y ahora, esa es la práctica habitual, pero la explicación neurobiológica, ¿qué es lo que estáis haciendo? Pues yo no lo sé, yo simplemente os doy una explicación neurobiológica, a lo mejor no es correcta, pero bueno, os voy a dar mi opinión. Pues resulta un hecho demostrado repetidamente en neurobiología. Las vías motoras, sabes que empiezan en la corteza motora, luego van por la vía piramidal o extrapiramidal para inervar la parte contraria de los músculos. Eso es, claro que ya lo sé. Las vías motoras fundamentalmente van en la médula espinal, ¿no? Bajan todas las vías motoras y van fundamentalmente por las raíces anteriores de la médula espinal. Raíces anteriores llevan las órdenes motoras y las raíces posteriores llevarán la información sensitiva. Bueno, esto pues, es conocido, muy elemental. Los alumnos de fisiología tienen que saberlo y si no lo suspendemos. Pues experimentalmente algunos autores han hecho una cosa que es cortar, seccionar, destruir todas las raíces anteriores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué os parece? Pues hombre, como si se corta el sistema piramidal y esta piramidal, si se cortan todas las raíces anteriores, pues hay una parálisis, ¿no? No se puede mover el sujeto. Así es que, ¿y por qué no se puede mover? Hombre, pues porque las órdenes motoras no llegan a los músculos. Muy bien, eso es muy lógico. Así es que el animal queda, y esto se ha hecho en gatos, en perros, en ratas, en los animales, el animal queda paralizado porque las órdenes motoras no le llegan a los músculos. Evidente, pues muy lógico. Pero hay otra cosa que ya es menos lógica y que ya en general la gente no lo sabe. Vosotros sabéis que la parálisis es tan grande o mayor si en vez de cortar, deja todas las raíces dorsales, corta las raíces, ventrales, corta las raíces dorsales. Pues el gato, el perro, lo que sea, queda más paralizado que el anterior. Qué cosa más rara. O sea, que la falta de sensibilidad es tan grave desde el punto de vista motor como la falta de motilidad. Esto es un hecho experimental comprobado repetidamente. Porque no llegan el feedback, la retroalimentación. Los músculos tienen una cosa que se llaman los usos musculares. Esos usos musculares determinan la tensión de cada músculo
Entonces, por la raíz dorsal, la tensión establece un cortocircuito y mantiene un tono muscular, todo esto también se sabe. Pero qué cosa más rara que cuando yo corto este círculo, esta retroalimentación, este feedback, pues se me produce una parálisis tan grande o mayor que la otra. Las raíces dorsales, sensitivas, sensoriales, son tan necesarias como las raíces ventrales para mantener la motilidad de los músculos. ¡Ah, caramba! Pues entonces, ¿qué hacen ustedes con el yoga? No cortar las raíces. No, claro, es verdad, pero hacen una cosa parecida. Cuidado, ¿eh? Porque tienen una inactividad y resulta, ahora otro hecho, antes de meterme con vosotros, vamos a hablar de otro hecho experimental. Es el cerebro dormido. Hay dos autores, uno es Magoon y el otro, no me acuerdo del otro, cómo se llama, es igual. Que si nosotros cortamos, bloqueamos, incluso con un anestésico, la formación reticular, ¿eso qué es? Hombre, la formación reticular es donde vienen todas las vías sensitivas que vienen por aquí y vienen al cerebro. Bueno, pues esta información sensorial es la que mantiene el cerebro despierto. Y si yo corto todas esas formación reticular, si yo la bloqueo con un anestésico o cortándola, entonces el cerebro se me queda dormido, porque le falta el estímulo normal que le viene por las vías sensoriales. Esto es un hecho muy mal, hecho muchas veces repetido, experimental. Pues no será posible, ahora ya estoy especulando, cuidado, ahora puedo no tener razón, pero no será posible que en vuestras prácticas de yoga lo que hacéis es disminuir considerablemente la información sensorial que va a la corteza y por lo tanto que el cerebro tiene una menor actividad de lo normal, no lo sé. Pero esto sería una explicación neurobiológica. Porque, ¿qué hacéis? Y ahora ya está la pregunta directa. ¿Qué hacéis? ¿Cómo es el yoga? Hombre, pues os sentáis, estáis ahí tranquilitos y entonces ponéis más o menos, no sé, una postura o lo que sea. Y entonces, por un acto voluntario, estáis, un momento, no me carga por un acto voluntario, estáis disminuyendo la información sensorial que mantiene despierta la corteza cerebral. Un hecho más, y luego ya tienes la palabra, un momento. Resulta, otro hecho también experimental, son las llamadas fórmulas ideoquinéticas. ¿Alguno de vosotros tocáis la guitarra? No lo sé, pues igual, no me lo contestéis. ¿Cómo se, o el piano, o cualquier instrumento, cómo se aprende a tocar la guitarra? Pues muy lentamente, ¿no? Primero hay que saber un poco de música, o tocar el piano es lo mismo, y luego hay que entrenar los dedos a que cada dedo se ponga en la posición adecuada. Y cuando estáis tocando una pieza rápidamente, empecéis a pensar, a ver, ¿es el índice o es...? ¿Qué va? Lo hacéis, ¡pum!, automáticamente, ¿no? Entonces, lentamente estáis aprendiendo y la conserváis en la memoria cerebral las llamadas fórmulas ideoquinéticas. O sea, que las podéis traducir una idea, ideoquinéticas, las traducís en movimiento de una manera rapidísima. Sí que os dais cuenta casi ni cómo, pero el aprendizaje ha sido lento. El aprendizaje es lento, la ejecución es rápida, porque habéis establecido fórmulas ideoquinéticas en vuestro cerebro. Eso es de actividad muscular. Podría haber, y esto también es otra, no sé, otro interrogante, fórmulas, ¿cómo llamamos? Yo no sé porque yo no lo he leído en ningún sitio. No serían ideoquinéticas, sino ideoemocionales o no sé qué. O sea, que vuestra emocionalidad depende un poco del complejo sensorial que estáis recibiendo.
Vamos a ver, ¿esto es verdad o no? Hombre, pues mira, ¿por qué cuando estáis contentos pues una cara muy alegre? Resulta que la cara tiene una inervación de usos musculares muy rica. Y entonces la cara alegre establece una especie de fórmula que el cerebro percibe neurobiológicamente. Cuando los músculos estos están más o menos tensos, de la sonrisa, de lo que sea, pues el cerebro dice, ahí va, qué contento estoy. Y eso lo sentí muy bien, qué contento. Oh, estoy triste, estoy fastidiado, ponéis una cara así muy triste, pues entonces hay una fórmula idioemocional y el cerebro pues cree que estáis tristes. Y intentar, eso lo podéis hacer vosotros, poner una cara, hombre, que no sea una mueca, pero poner una cara alegre y aunque os sentís mejor, poner una cara triste y fastidiada y aunque os sentís peor. ¿Y por qué? Pues porque hay una información sensorial que el cerebro se cree que estáis o contentos o tristes. Puede haber una cosa parecida, y ahora ya te dejo hablar, hombre, puede haber una cosa parecida en el yoga, que entonces, precisamente por una postura que tenéis, el cerebro está aprendiendo una fórmula ideoemocional. Bueno, y un detalle más, que cuando hay esta fórmula ideoemocional, entonces, pues se puede entrar en alfa. ¿El alfa qué es? El alfa no es nada, hombre. Las ondas alfa son de 8 a 12 o 14 por segundo. Eso no es nada, no significa nada. Pero la otra cosa neurobiológica es que las ondas alfa se acompañan por un estado de placidez. Las ondas alfa se producen fundamentalmente en la corteza occipital y en el lóbulo frontal. Pues bueno, pues entonces cuando entráis en yoga, por razones idioemocionales, favorecéis la actividad alfa del cerebro y entonces, con razón o sin ella, el cerebro se cree que todo está más tranquilo, más pacífico, más bien, pensáis mejor y os encontráis mejor. ¿Es verdad eso o no? Se ríe el profesor. O bueno. Pero esto ya te digo, es una teoría que puede ser cierta o no. Pero siempre intentas destruir desde la neurobiología todas las teorías yogicas. hombre, no, yo no destruyo nada. A ver, no solamente no destruyo, sino que al contrario, intento reforzarlas. Claro. Porque lo que estoy diciendo es que si lo que yo digo tiene alguna veracidad, desde un punto de vista neurobiológico, explico el mecanismo y refuerzo que claro que eso es lo que hay que hacer. Oh, pues sí, yo lo hago. No, mira, ahora he venido en avión desde Norteamérica. Oh, yo en el avión no hago yoga porque la gente dirá que era un poco raro, pero me relajo y probablemente entro un poquito en alfa y lo paso bien. Y el viaje, pues que es horroroso. Y ahora vengo, es que antes de ayer estaba yo en San Diego, California. ¡Joder, qué espanto! Y además que ahora estoy todavía, si digo alguna tontería, no me lo tengo mucho en cuenta, porque estoy medio en alfa, no, estoy en, yo qué sé, ni en beta tampoco, estoy en una cosa peor. De manera que esta es una explicación, pero si hay una explicación hay que utilizarlo. De manera que yo entonces, por todo lo que he hecho anteriormente, estoy intentando utilizarlo en la educación de mis hijos, en la educación de vosotros, en la educación de mis alumnos y en mi propia conducta, en mi propia vida. Y entonces estoy intentando explicar la motivación de mi propia personalidad para cambiarla si hace falta. Porque claro, yo empiezo a ser un poco mayorcito, yo ya no tengo un mes de edad y entonces pues yo, además de mi inculcación cultural, tengo ahora, bueno, no sé, mi inteligencia, no soy muy inteligente, pero es igual, un poquito de pensar, ¿eh? Y entonces yo puedo comprender los motivos, y eso es lo fundamental de este diálogo que estamos teniendo ahora. Si comprendéis la motivación neurobiológica de quiénes sois, podéis cambiar un poco más el quiénes sois. Y podéis entonces elegir vuestro camino y elegir vuestra práctica de yoga mejor, porque comprendéis un poquito las razones neurobiológicas de la realidad. ¿Algún comentario? Bueno, pues entonces, seguimos eso. No quiero tomar mucho de vuestro tiempo y vamos a pasar, si acaso, rápidamente una serie de proyecciones.
entonces, gracias. Y entonces, aquí pues hemos puesto una serie de electrodos. Cada una de estas especies de agujas tiene 7 contactos. Estos contactos están exteriorizados aquí y entonces podemos estimular o registrar la actividad eléctrica de la profundidad cerebral. En la siguiente vemos el gran problema de la neurobiología. Esta es una cosa muy antigua, nada menos que de Galvani. ¿Os acordáis que inicialmente se hablaba, Galvani o antes de él, de los espíritus vitales? Porque las ranas, él estudiaba fundamentalmente ranas, las ranas se movían gracias a un espíritu vital, que es la que animaba la fuerza del movimiento. Galvani dijo, no, las ranas se mueven pues para algo que es eléctrico, y si yo aplico electricidad a la rana, pues el anca de rana se mueve. Esto lo creó Galvani, de manera que producía electricidad de una manera muy primitiva. Aplicaba la electricidad a las ancas de rana y entonces él empezó a rechazar la posible existencia de los llamados espíritus vitales. Eso tiene unas consecuencias teológicas tremendas, filosóficas de gran importancia. Hace falta, para explicar vuestra actividad, vuestro cerebro, vuestra mente, hace falta algo más que la biología, más que la física y la química. ¿Somos solo física y química? En un momento los filósofos y los neurobiólogos decían, no, solo somos física y química. Hombre, en parte tenían un poco de razón, porque claro, la electricidad en todos nosotros, ¿cómo funciona mi mano y mi cuerpo y todo? Pues con la electricidad, que es la que va por mis nervios, la que activa los músculos. Bueno, pues muy bien, electricidad y química, porque luego las corrientes eléctricas determinan la liberación de neurotransmisores. Pues muy bien, electricidad y química y nada más. ¿Y nada más? No, señor, eso no es así. Hay ahora un libro, lo estoy leyendo ahora, se llama The Web of Life, el entramado de la vida. Que es que, bueno, claro, si no es más que electricidad y química, eso es verdad. Pero esto genera algo que no está ni en la electricidad ni en la química. Y esto es otro punto que también quiero decirlo para que lo penséis un poquito. Es lo que se llama el soporte material de la vida. Hombre, pues claro, si el corazón no funciona, ¿qué pasa? Pues que la sangre no circula y que como veis. Si yo no respiro oxígeno, ¿qué pasa? Pues que me muero. Entonces, ¿el oxígeno son mis ideas? Yo alguna vez estaba, a mí un tema que me interesa mucho es el intentar comprender el amor. ¿Puedo yo amar si se me para el corazón? Pues claro que no, si me he muerto. ¿Puedo yo amar si no tengo glucosa en mi sangre para alimentar a mis neuronas? Pues claro que no. Yo tengo una crisis epiléptica o me muero. No puede ser. Entonces, ¿el amor es la glucosa? Hombre, no diga usted tontería, señor. Pues claro que no. Pero fijaros en la diferencia que estoy haciendo. Una es el soporte material completamente necesario para que la vida discurra, para que los yoga hagan yoga para todo. Pues claro que sí. El soporte material. Si tú no respiras, ¿qué pasa? Pues que te mueres. La respiración es muy importante. Bueno, puede ser muy importante por otras razones, pero no como soporte material de la vida. Cuidado. Entonces vamos a separar la importancia psicológica y yoga de la respiración como material de la vida totalmente necesario para que todas las funciones funcionen. Y su contenido, ¿cómo podemos decir? Espiritual, ideológico, son las ideas,
materia? ¿Es el amor materia? Pues claro que no, es otra cosa. De manera que vamos a diferenciar y aceptar que hay dos cosas. La necesidad material para que todo funcione. Las ancas de rana pues tienen que funcionar, y si no, si se mueren pues ya no funcionan. El espíritu vital, hombre, los conceptos antiguos, arcaicos quizá no, pero hay algo que es diferente del soporte material. Y fíjate que yo no estoy hablando en términos espirituales, sino simplemente en términos neurobiológicos. Hay algo que yo no comprendo cuando unas técnicas muy bonitas, maravillosas, de electrodos implantados, yo estoy registrando lo que pasa dentro del cerebro, pues yo no me entero. Yo registro una actividad eléctrica, o con la técnica de los quemitrodos, yo puedo registrar la liberación de sustancias químicas. Sí, todo eso muy bien. Pero, ¿qué significado tiene eso? El significado va a depender de la inculcación cultural, cuidado. De manera que es diferente el soporte material del significado espiritual. Cuidado. La siguiente. Esto es, simplemente ahora voy a dar un ejemplo de todos los estudios que hemos hecho. Esos son chimpancés, igual con electrodos implantados. En este caso, precisamente este mono Paddy, este chimpancé Paddy, además de electrodos, tiene un sistema de comunicación doble. Yo podía estimular eléctricamente muchas zonas del cerebro o registrar por telemetría a distancia lo que está ocurriendo en el cerebro cuando los dos chimpancés luchaban, comían o hacían lo que sea. La siguiente es otro ejemplo de lo mismo. Este está en Paddy, para un detalle mayor de su anclado en el... Aquí dos chimpancés, todo lo mismo. Aquí este es un estimulador de 2 canales, y este es otro chimpancé con 100 contactos implantados dentro del cerebro. La siguiente. Los chimpancés son muy cariñosos. Esta es una de nuestras technicians y tienen una relación muy buena. Se están abrazando, cosa que incidentalmente, esto debo decirlo, fijaros que qué es, y es otro tema educativo de una enorme importancia. Si tenéis hijos, hay que darles estímulo sensorial. Sensorial, no digo sensorial y no sexual, cuidado. Que en cierto modo, pues tienen alguna correlación el uno con el otro. Pero cuando estáis enamoradas o cuando veis a alguien al que queréis mucho, ¿qué hacéis? Pues abrazarlo, ¿no? Acariciarlo, besarlo a veces. ¿Qué es todo eso? Eso es una expresión motora que la persona que lo recibe va a provocar un estímulo sensorial y sexual quizá, pero fundamentalmente sensorial. Cuidado. Y esto es totalmente necesario pues para las relaciones humanas y para la educación de los niños. A los niños hay que quererlos, hay que estrujarlos, hay que acariciarlos, porque eso va a estimular su propio cerebro, el desarrollo de sus neuronas. Así que fijaros qué aplicación práctica tienen todas estas cosas que parecen tan teóricas y tan raras. La siguiente. En otros estudios estamos aquí registrando en este chimpancé un electroencefalógrafo de 8 canales, pues la actividad eléctrica de sitios diferentes del cerebro. La siguiente. Este es uno del último grito de lo que desarrollamos en nuestro laboratorio. Este es un pacemaker, es un marcapaso cerebral de 4 canales. Esto se puede implantar bajo el tegumento de un ser humano, y lo hemos hecho, y entonces pues, no hay nada. En la siguiente, me parece que es un enfermo, sí, aquí está. Este lo tiene, no veis nada, claro, o sea que no hay nada. Y entonces esto se puede estimular a distancia. La siguiente. Y este es un ejemplo de lo que yo espero que va a ser el futuro próximo de los estudios neurobiológicos del cerebro, no solamente con el PET, con otras técnicas de estudio, sino con la estimulación a distancia sin electrodos. Esto es una cosa que hoy día ya lo podemos hacer. Este es un ejemplo de ellos.
Este mono, que es un macaco rhesus, está en un campo magnético. Esta es la fotografía de control. En cuanto empieza la estimulación, la siguiente, parece que disminuye su agresividad, la siguiente, y al cabo de un rato se queda dormido. Esto es la demostración de que puede haber estímulos electromagnéticos que modifican el cerebro a distancia. Nosotros lo hacíamos, como veis, ahí, unos centímetros de distancia. Esto en Roseire, en Loma Linda, California, lo ha hecho en colonias de gatos a distancias de 30 o 40 metros. Y tengo noticias muy indirectas de que esto es ya cosa muy antigua, ya de hace 20 o 30 años, pero técnicas muy recientes que pueden aplicar esto con fines curativos, guerreros, en distancias desarrolladas por los antiguos soviéticos y los norteamericanos, a distancias de 1 o 2 kilómetros. Yo creo que esto va a ser una de las posibilidades futuras para modificar la actividad eléctrica cerebral en animales y en seres humanos, sin electrodos. La siguiente. Porque lo que estamos haciendo es modificando las neuronas. Hombre, las neuronas es como un ordenador. ¿Qué va? La neurona tiene una enorme complicación. Esta es una sola neurona. Una sola neurona es como un enorme ordenador porque tiene una complejidad material de ribosomas, de citoplasma, yo qué sé, del núcleo, una cosa tremenda. De manera que la complejidad es enorme, el problema neurobiológico es enorme. Bueno, es enorme, pero ahí está. En la siguiente veis una colección de neuronas. Bueno, ahí, qué cosa más rara. Esto está muy familiar a Ramón y Cajal, pero bueno, es como es el cerebro por dentro, neuronas, conexiones, y lo que hoy día ya sabemos que también existe son la glía, la microglía, la oligodendroglía, yo qué sé. Esto es una complicación enorme. Y aquí, ¿cómo podemos explicar que aquí está el amor, el odio, las motivaciones? Pues bueno, pues ahí está. ¿Y dónde? Hombre, pues ahora quizás empezamos a saber, por los estudios de Papes y de MacLean y de otra serie de gente, en el sistema límbico, en el hipocampo, en la amígdala, quizás sí. Pero este es el tremendo problema con que nos enfrentamos. Primero, tenemos que ver cuál es la realidad material y luego cuál es la interpretación, cuál es el significado de lo que está ocurriendo por ahí dentro. La siguiente. Recordar que cuando las neuronas nacen muy chiquititas, muy simples, y poco a poco se van complicando hasta llegar al neurona adulta. ¿Y esto por qué? Hombre, un poco por determinismo genético, pero otro mucho por determinismo cultural. Y de alguna manera, que no sabemos muy bien cómo, las ideas, la memoria, la inteligencia, todo está en una sola neurona. No, en la correlación de unas neuronas con otras, en los sistemas complejísimos de conexiones neuronales, en la, como dice Capra, en la web, o sea, en la telaraña cerebral. No lo sabemos muy bien cómo, pero esto es probablemente lo que está ocurriendo. Que en estas interconexiones, en estas interconexiones es donde está pues, lo fundamental de la inteligencia y todo. Esta la he traído porque es que, no lo quisiera tocar mucho, pero por lo menos lo voy a mencionar ligeramente. Este es el problema, pues, del aborto. ¿Del aborto? Pues sí, pues resulta que cuando el momento de la fertilización es un óvulo femenino y un germen masculino, pues bueno, uno solo. Y entonces, a las 30 horas, hay una división en 2 células. Al poco tiempo, pocas horas, esas 2 se transforman en 4, las 4 se transforman en 8. Hasta este momento hay una equipotencialidad de cada una de las 8 células. Se ha visto en los servicios de mar y en otros estudios. Resulta que si se quita en este momento, si se quita una de ellas, pues no pasa nada.
se desarrolla un embrión completo. No se desarrolla la mitad del embrión. Es que esta mitad tiene toda la información genética necesaria para que se desarrolle el embrión completo. En la fase siguiente, en los 3 días, bueno, hay un poquito antes de eso, cuando hay todavía 8 células nada más, es lo mismo. Podemos quitar 1 o 2 y, bueno, el embrión va a ser más chiquitito, pero se sigue desarrollando. ¿Dónde está el alma en ese embrión? ¿Dónde están los valores en ese embrión? ¿Puede ese embrión meditar? Hombre, no digas tonterías, claro que no. ¿Comprendéis el problema? Es un problema todavía sin resolver. Pero el hecho es que el embrión, el óvulo fecundado, se desarrolla lentamente y puede dar lugar a 2, ¿cuántos gemelos? 7 u 8, no el otro día, venía en el periódico. 8 gemelos en una mujer. En los conejos pues, también. Así es que este es el gran problema por resolver. Tenemos en estas fases iniciales un ser humano completo o en este momento faltan características fundamentalmente humanas. En una conferencia internacional sobre embriología y ginecología, yo decía, yo no lo sé, yo no puedo contestar esa pregunta, porque ese es un tema filosófico, ético y hasta embriológico. Yo, si ustedes me preguntan, ¿puedo yo abortar esto? Yo digo, ¿ese es un ser humano? Digo, yo no lo sé. ¿Tiene la potencialidad de llegar a ser un ser humano? Hombre, la potencialidad sí, pero la realidad no. ¿Esto habla el español esto? Hombre, pues claro que no. Lo hablará mucho después. Cuando el niño nace, ¿habla el español? Hombre, pues no. ¿Por qué no? Pues porque sus áreas de Broca, de Wernicke y otras todavía no están desarrolladas. Entonces llegamos a la conclusión de que yo no sé, ¿qué os parece? Un niño recién nacido, en el momento de nacer, ¿es un ser humano o no? Caramba, no lo sé. Bueno, yo le digo a mis dialogantes, es usted el que me tiene que dar la contestación. Usted es el que me tiene que definir qué es un ser humano. ¿Cuáles son las características de un ser humano? ¿Un ser humano es el que habla? Hombre, entonces el recién nacido no es un ser humano. ¿Un ser humano es el que puede andar? Pues tampoco. ¿Un ser humano es el que puede tocar el violín? Hombre, pues un niño de un día no sabe tocar ni jamás puede aprender a tocar el violín. Caramba, pues entonces el problema es un poquito complicado. Porque estas cualidades no se aprenden de repente, se aprenden lentamente. Entonces los seres humanos no son, se hacen. ¡Ah, caramba! Pensar en esto. Ya digo, yo no sé, no le quiero dar una contestación neurobiológica, pero sí es un tema que a mí me preocupa. Yo algunas veces he dicho que los seres humanos nacen sin mente. ¿Es eso verdad? Pues si nacen sin mente, ¿qué es lo que caracteriza entonces al ser humano? Pues la mente. Entonces, al nacer, hombre, es que espera un poquito y dentro de 3 o 4 años o de 25 años, pues claro que va a ser un ser humano. Pero no, yo digo ahora, en este momento, ¿es un ser humano, sí o no? La pregunta es tremenda y la respuesta es muy difícil. Pero es la pregunta y la respuesta que yo me hago ahora, simplemente para que lo pensemos entre todos. En la siguiente, bueno, esto es lo que yo decía antes, que por la formación reticular, esto es lo que vienen unas sensaciones de todo el cuerpo. Y entonces esto es lo que mantiene a la corteza cerebral despierta. La siguiente es lo mismo, pero en fin, un poquito más. Este es el haz sensorial, esta es la formación reticular. Y todo esto necesita estar intacto para que toda la corteza se mantenga despierta. La siguiente. Bueno, esto simplemente no está derecha, es simplemente un uso muscular y aquí es donde se origina el arco reflejo que mantiene la tonicidad de nuestros músculos y todo esto va
no solamente a las redes anteriores, sino también al cerebro. La siguiente. Esto simplemente, muy rápidamente vamos a pasar estas fotos. Es para recordaros, espera un momento, que veáis uno de nuestros estudios, aquí en la isla de Hall, en Bermuda. Ahí tenéis una isla chiquitita y ahí teníamos una colonia de varios gibones, los cuales estaban instrumentados para poder estimular por radio el cerebro y recoger por telemetría su actividad cerebral. A la colonia, a la cual pusimos electricidad, una cosa muy complicada, pues la siguiente, los gibones había que traerlos desde la isla principal, Bermuda, aquí están los gibones en sus jaulas, entonces llegaban a la isla, la siguiente, allí se desembarcaban y entonces ya se dejaban en libertad completa, la siguiente. Teníamos, este es uno de nuestros gibones, la siguiente. La isla era esta, era relativamente pequeña. La escala, no está la escala. Aquí hemos establecido una serie de cuerdas en las cuales los gibones podían jugar o correr. La siguiente veis uno de los gibones instrumentado con su sistema de telemetría, electrodos implantados y radioestimulación. La siguiente. Los gibones instrumentado en la cuerda floja. Con esto podían recorrer toda la isla. La siguiente. Y luego entonces aquí podemos, este es el sitio de observación, y desde aquí establecíamos qué es lo que hacen los gibones, cómo un gibón gasta su tiempo durante el día y durante la noche, como están instrumentados, lo podíamos hacer fácilmente. La siguiente. Otro aspecto, este es la isla de Hall, es la isla principal de Bermuda. Aquí tenemos uno de los gibones. Esto lo podéis ver en el zoológico. Los gibones son muy parecidos en el mundo entero. Este es un gibón estimulado, con el cual se puede producir una carrera, actividad motora, por estimulación de la corteza motora. La siguiente. Es otra de la vista de la isla. La siguiente. Y luego los gibones, claro, son unos equilibristas y dan unos saltos inconcebibles. La siguiente. Aquí tenéis uno de ellos saltando, me he cogido en el espacio. La siguiente. Otro gibón también, pues, en sus juegos. Ahora, durante todo este tiempo, claro, si están instrumentados, pues podemos ver qué pasa con el cerebro, cómo actúa el cerebro. La siguiente. En la isla tenemos un problema, y es que, en general, en laboratorio, en Yale, por ejemplo, o aquí también en Madrid los he tenido, pues los investigadores estábamos libres para recorrer por el laboratorio. Los gibones estaban o en sus sillas o metidos dentro de jaula. Pero claro, en Bermuda, pues había que hacerlo al revés. De manera que en Bermuda tenemos los gibones libres y los investigadores éramos los que estábamos enjaulados. Y así veíamos la diferencia de estimularlos en laboratorio o en libertad. Pero el gibón en libertad, pues también se le puede enseñar a manipular, a comer, se le puede hacer reflejos condicionados. Aquí en este momento estamos enseñando a este gibón a que tome el alimento que le presentamos en esta caña de bambú. La siguiente creo que es una cosa parecida, está tomando su alimento y así podíamos enseñarlos, educarlos a hacer una cosa determinada por la recompensa de tomar alimento. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Nuestras vidas en general están condicionadas por los dos grandes elementos que es el placer y el dolor, el castigo. Si haces lo que yo te digo que hagas, te doy un placer, te doy un puesto de trabajo, te doy un sueldo, te subo de categoría, lo que quieras. Si no haces lo que yo te digo, te castigo, te pongo para abajo, te pego, lo que sea. Y los seres humanos en gran parte son como los animales, pero nosotros tenemos la inteligencia, la motivación, el futuro, el lóbulo frontal que no tienen los animales. La siguiente. Después de estar en Bermuda, este gibón había estado en Bermuda y ahora luego lo trajimos al laboratorio para demostrar que se puede hacer una cosa parecida. Se puede enseñar a apretar palancas para recibir la recompensa de alimento o a cualquier otra cosa. Creo que hay una más, y esa es la última. Es la posibilidad, no, esto es brevísimo, de muchos años de trabajo, de que podemos
por estímulo eléctrico de estructuras determinadas del cerebro, podemos iniciar una lucha entre iguales, como estamos viendo aquí. Este está estimulado en este caso, y entonces se establece una batalla entre el gibbon negro y el gibbon rubio, determinada por el estímulo eléctrico del cerebro. No es una cosa parecida a lo que nos ocurre en la vida normal, que se nos estimulan zonas agresivas, cerebrales, por estímulos desagradables, de castigo verbal, físico, psicológico o del tipo que sea. Este es uno de los grandes interrogantes para el futuro, si podemos nosotros determinar cuáles son las zonas del cerebro del placer y del dolor. Hoy día ya esto empezamos a saberlo, hay zonas determinadas, pero todo esto yo creo que tiene una cierta relevancia para el tema que a vosotros más os interesa, que es el cómo hacer el yoga de una mejor manera y el daros algunas posibles explicaciones, debatibles si queréis, de por qué, desde el punto de vista neurobiológico, el yoga funciona muy bien. Y con esto termino. Gracias. Bien, como siempre, lo que expone el profesor Rodríguez Delgado pues, es altamente instructivo e interesante. Y aun cuando solamente sea brevemente, si tenéis alguna pregunta, por razones obvias de tiempo, motivado a que a las 8 tenemos la mesa redonda, pero no obstante, tengo que decir que el profesor ha venido a pesar de, bueno, de alguna situación familiar complicada, y vamos a intentar conseguir billete para mañana, pero vamos a procurar, va a depender un poco a qué hora tenga que partir, vamos a procurar que de alguna forma, si se va tarde, por razones que no podamos conseguir el billete, pues por la mañana disponer de un poquito de tiempo para pasarlo con él también y con nuestros invitados y poder pues mantener un diálogo con mayor amplitud, ¿no? Ahora, cuando solamente sea brevemente, si tenéis alguna pregunta, por favor, adelante. Campo cerebral, primero había que demostrar que existe un campo cerebral. Ahora, bueno, la actividad electromagnética, no lo sé. Eso, el problema de todas las percepciones extrasensoriales, hay dos problemas. Uno, ¿tenemos sensores para ellas? Si no tenemos sensores, no podemos percibirlas. Por ejemplo, hay aquí ahora mismo radiaciones. ¿Hay aquí ondas de radio? Hombre, pues claro que sí. Pero si tú no tienes un receptor de radio, pues no te enteras. Porque yo no tengo, ni tú tampoco, no tenemos receptores de radio en nuestro cuerpo. No tenemos sensibilidad para ello. Un problema. Segundo problema, pues que aun cuando la tuviéramos, pues yo no me entero. Son cosas que son, bueno, ciencia, y no iba a decir ficción. Es que es ficción. ¿Cuál es la diferencia entre toda la parapsicología y la psicología? Pues la diferencia es que uno es ciencia y el otro es paraciencia. ¿Y por qué es paraciencia? Pues porque todavía no está demostrado científicamente. Pero ¿es eso problema de la paraciencia? No, es eso problema de los científicos que no han desarrollado los métodos adecuados. De manera que lo que tú dices es posible, pero ahora mismo
el cerebro no tiene ondas electromagnéticas capaces de proyectarse a distancia. Científicamente, no. Caramba, pero eso se ha demostrado que sí muchas veces. Pues entonces el problema no es de los parapsicólogos, el problema es el nuestro, el de los científicos. ¿Tengo que decir algo? ¿Tengo que decir algo? ¿Puedo? Sí, hombre, adelante. Bueno, aun cuando esto pueda parecer a ojos de un científico como tú un tanto especulativo, lo que ella ha dicho en este momento, voy a mencionar dos nombres que son mundialmente conocidos, sobre todo uno de ellos. Y yo hace bastantes años, estando en los Estados Unidos, en Virginia, ahí hay un centro donde están recogidos lo que se llaman los readings, Edgar Cayce readings. Las lecturas de Edgar Cayce. Edgar Cayce en los Estados Unidos y a nivel mundial es muy famoso, puesto que llamaban el profeta dormido. En otras palabras, y esto está muy registrado y muy estudiado por múltiples científicos, ¿no? Digo, para abrir también otras vías, otras posibilidades quizá de entendimiento y de comprensión. Pues este hombre entraba con una especie de trance y tenía la capacidad de ponerse en contacto. Simplemente bastaba nombrarle a alguien. Es decir, si él estaba, por ejemplo, en Ohio, en los Estados Unidos, y se ponía en contacto con alguien en Nueva York o Chicago, donde fuere, y con una exactitud, digamos, matemática, era capaz de dar, por eso se llama readings, lecturas de Edgar Cayce, de dar una lectura de lo que le ocurría a esa persona, de cuál era su patología, de cuál era su sintomatología orgánica o bien un problema psicológico. Hoy en día, ahora mismo en la actualidad, hay una persona que yo tengo mucho interés en conocer que se llama Caroline Myss. Bien, y esta mujer está trabajando precisamente con un neurocirujano de Harvard, el doctor Shelby, que ella, con mayor precisión que nadie, simplemente basta nombrarle, es decir, a la persona, el nombre de la persona, no importa dónde esté, no tiene que estar presente, para, con un 95% en cuanto a seguridad en el diagnóstico, es capaz de diagnosticar lo que esa persona puede padecer y coincide directamente con lo que el médico ha diagnosticado con su presencia física. Bien, con esto quiero decir que no sé de qué forma, evidentemente, pero que hay un proceso que vamos a denominar un proceso misterioso, donde hay una comunicación en una sola vía, en este caso, que desde esta mujer, o en el caso de Cayce, desde el caso de Edgar Cayce, que eran capaces de contactar, de conectar, por cualquiera de los medios que fueren, no vamos a discutirlo puesto que lo desconocemos, y eran capaces de recibir la información con casi absoluta exactitud de una serie de circunstancias anómalas, puesto que si se dedicaban a diagnosticar, por ejemplo, alguna alteración o enfermedad. Digo esto porque, no necesariamente tiene que ser a veces solamente aquello que es mensurable o medible o físico, puesto que puede haber otros tipos de energía que se nos escapan, ¿no? Posiblemente. Especulo también. No solamente creo que tienes razón, sino que yo tengo experiencia personal de estos contactos a distancia y este es en gran parte mi interés por lo que estamos haciendo aquí. Pero sigue siendo paraciencia, lo siento mucho. Pero es innegable. Es que claro, o sea, ¿qué es paraciencia? Lo que está al lado de la ciencia. Claro, lo que no tenemos explicación científica. Que estos hechos, tú has citado un par de ellos, de contactos a distancia, estos y otros, muchos, se dan sin explicación, sí. ¿Tú considerarás, por otro lado, que de alguna forma reducimos, por ejemplo, la explicación del universo a algo a veces un tanto material, a la expresión de algo por medio de un ente material que podemos ser nosotros? Eso por un lado, es decir, si
si limitamos todo pues a una caja determinada, a veces también teníamos que ir un poquito más allá y preguntarnos por qué se manifiesta eso de esa forma y no de otra, por qué se produce un momento dado y no en otro. Es decir, inquirir, averiguar, la posibilidad de ir siempre un poquito más allá, ¿no? Y si la ciencia tiene explicación para ciertas cosas, tampoco puede negar otras que evidentemente se producen, aun cuando éstas no tengan explicación. Yo diría, especular sí, superchería no. Es decir, no, pero perdona que aclare mis palabras. Lo que quiero decir es que hay montones de hechos cuya explicación se nos escapa. Y eso bien lo sé yo y lo sabes tú también. Quiero decir también otra cosa, que estamos, y precisamente hablando de valores y en relación con lo que dices, estamos en un momento en nuestra civilización de exceso de materialismo en los valores y en todo. La ciencia es fundamentalmente materialista y con razón, muy bien. Pero hay otro aspecto de nuestra personalidad que no es material sino espiritual. Yo hace un momento estaba comentando que el todo, eso lo sabemos muy bien, es más que la suma de las partes. Es decir, que en nuestros cuerpos, en nuestras personalidades, hay toda una serie de fenómenos, de hechos, pues, que no lo sabemos. Y entonces, porque no tenemos una explicación material, ¿vamos a negar su existencia? No. Pero porque no tenemos una explicación lógica, ¿vamos a aceptar unas explicaciones especulativas falsas? Tampoco. Que quede la cosa clara. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Pues bueno, admitir que hay una serie de hechos a los cuales no tenemos explicación, intentar buscar la explicación lógica de todos estos hechos con un problema, que son los límites de nuestra inteligencia, los límites de la mente humana. Y hay cosas, pues la verdad, que no las comprendemos. De manera que tú haces así y que esas flores se van a desarrollar más, pues no sé, demuéstramelo. Pero si no me lo demuestras, yo no voy a creer, o si tú me das una explicación que yo no acepto, yo digo no. Eso científicamente no puede ser, no es aceptable. Ahora, ¿que puede haber, que el hecho ocurre? Pues claro que ocurre. Hombre, yo lo he sentido, tú lo has sentido. Muchos de nosotros sabemos que existen. Pues es posible que sí. Pero, cuidado, porque mira, estamos en Galicia, en la tierra del curanderismo y de las meigas y de todo eso. Y cuidado con que a mí no me des ni meigas ni curanderismo, ¿eh? No, ya lo sé. Estoy hablando de algo realmente fehaciente y serio. Ahora, que al mismo tiempo, y fíjate que yo ahora te estoy hablando de espiritualidad desde un punto de vista material, porque esto ya empezamos a aceptarlo, que en todos nosotros existe algo espiritual que no es material, e incluso ya empezamos a comprenderlo desde el punto de vista material. Uy, ¿cómo? ¿Qué lío? No es lío ninguno. Es que en el cerebro, todo nuestro cerebro, hay dos grandes regiones, unas que perciben el castigo, formación, la sustancia gris central, periacueductal, y otras que perciben el placer, cabeza de núcleo caudado, septum, etc. O sea, ¿qué es el placer? Uy, yo qué sé. Yo lo siento, pues, yo ahora me encuentro aquí muy bien, que es una cosa muy placentera. ¿Pero eso qué es? Vamos a diferenciar el placer físico del placer psicológico, de la felicidad. Eso es diferente. A mí me da placer, pues ¿qué diría yo? Pues mira, la comida que hemos tenido hace un rato fue una comida estupenda, muy placentera, muy agradable. Pero tenía un elemento psicológico que era pues el contacto de todos vosotros. Eso es diferente. De manera que vamos a empezar a separar neurobiológicamente, uno, la felicidad del placer, del castigo, de lo que yo sé y de las muchísimas cosas que yo no sé, que no tengo ni idea. Sin rechazarlas, pero sin aceptar explicaciones raras, sino diciendo, bueno, eso está ahí, pues vamos a intentar investigarlo. Mira, yo en este tema, yo he intentado, por ejemplo, con Juan Estada, que es un parapsicólogo de Madrid, pues hemos intentado, yo le he dicho, mira, dame un fenómeno que sea repetible y vamos a ver si yo puedo
investigarlo neurobiológicamente. El amor. No, el amor no es repetible, no. Cada cosa es diferente. No, claro, ¿qué es el amor? ¿Una excreción neuronal, bioquímica? No. El amor es espiritual, fundamentalmente. Decía Severo Ochoa, todo lo basaba creo que en la bioquímica, muchas de las cosas. Claro, y tenía razón. Y el amor es bioquímica, pero cuando su esposa se murió, bioquímicamente sufrió terriblemente. Claro, bioquímicamente y neurobiológicamente y cerebralmente y eléctricamente y psicológicamente. Pues claro que sí. Pero yo no te he dicho hace un rato que química y electricidad, sí señor, son las dos grandes cosas que yo puedo detectar con mis métodos de investigación. Pero el significado, pues yo no tengo ni idea. Estaba, no sé, lo hemos visto en nuestro... sí, claro, mira. ¿Eso qué es? Un código de barras. ¿Tú entiendes el código de barras? Pues no, ni yo tampoco. Pero y por eso voy a decir que el código de barras no existe. Hombre, claro que existe. Y con su significado. Claro, pero yo no lo comprendo. Hay cosas que son incomprensibles. Pero el ordenador sí lo puede comprender, cuidado. Ya, pero hablamos de cosas que evidentemente podemos limitarnos a ellas y tocarlas. Claro. Pero también sabemos que hay cosas que son incomprensibles. Sí, ¿no? Pero vamos a reservar juicio para intentar una explicación lógica e inteligente. Sí, de acuerdo. Pero a veces también sabemos que cuando hay algo que ocurre no podemos negarlo. Y sí, lo que debemos es tener la motivación y el interés para averiguar, inquirir racionalmente y llegar a una conclusión. Eso está muy bien. Pero tampoco podemos racionalmente negar cosas que ocurren y darle la espalda, ¿no? Eso hacen muchos científicos de manera errónea. Niegan la realidad, pues tampoco. Una pregunta, por favor, y dejamos que el profesor también descanse, puesto que, sabéis, el avión se ha ido a Santiago y ha venido a Estados Unidos y es más vital que nosotros. Más alto, si no me entero. Muchas gracias. Sí, claro. Sí. Bueno, la depresión, en el caso de usted, parece ser que son de tipo bipolar, es una cosa conocida en psiquiatría, pero eso es, ¿qué te diría yo?, como la epilepsia. La epilepsia podemos registrarla, podemos verla, podemos tratarla con el Tigretol, con algunas pastillas, mal. La depresión es lo mismo. ¿La tratamos con pastillas? Hombre, con pastillas podemos modificar la neuroquímica cerebral, la noradrenalina, la serotonina, el GABA y otras cosas. Sí, lo podemos ver. Pero ¿es eso la curación de la depresión? No. ¿Y por qué no? Porque la depresión tiene un doble fondo. Cuidado, ¿eh? Uno, el neuroquímico eléctrico, pues si hay zonas del cerebro que funcionan mal, pues funcionan mal. Y entonces sus manifestaciones van a ser anormales. Y dos, el tema psicológico. Porque psicológicamente, ahora mismo cuando yo estoy hablando, yo estoy modificando la serotonina en casi todos vosotros. ¿Y eso qué? Pues hombre, normalmente no significa nada,
porque hay un balance y no ocurre nada. Pero en algunos casos determinados, un impacto psicológico puede producir una depresión. Y entonces la depresión hay que tratarla doblemente, no triplemente, eléctrico, químico y psicológico. Porque como decía hace un momento, nosotros somos no solamente materia, sino también espíritu. Y fíjate que yo no hablo, yo no soy un cura ni soy, no, yo soy un neurobiólogo. Pero cuando yo hablo del espíritu, estoy hablando de este ente no material. ¿No material? Pues claro, la palabra es un ente no material. Yo ahora puedo usar el sonido en español o en inglés o en ruso, no sé ruso, no os asustéis, pero porque claro, el sonido es el mismo, el mensaje es muy diferente. Y entonces con la depresión ocurre lo mismo. ¿Hay algo que funciona mal químicamente y eléctricamente? Probablemente sí. ¿Hay algo que es corregible químicamente, eléctricamente y psicológicamente? No lo sé. Pero estoy de acuerdo contigo que la mayor parte de los científicos, y no digamos de los psiquiatras, están excesivamente encajonados en la química, en la electricidad o en algo muy específico, y por eso no funciona. Porque nosotros somos algo demasiado complicado. Y claro, yo no voy a tratarte ahora como enfermo, ni mucho menos. Pero la verdad es que las drogas, las pastillas y la electricidad funcionan en unos casos sí y en muchísimos no. De manera que lo que hay que hacer es el tener una comprensión de la tridimensión en las depresiones y en la mayor parte de las enfermedades mentales, que son eléctricas, químicas y psicológicas. Curar no, ayudar sí, pero curar no. ¿Por qué no? Pues porque el yoga no te va a modificar, no, claro. Curarte hay muy pocas cosas que los médicos puedan curar, cuidado, muy pocas cosas. Hombre, un cirujano sí, te quita el tumor y ya está, pero muy pocas cosas que un médico pueda curar. Ahora, ayudar poderosamente, pues el yoga ayuda poderosamente, pues sí, y a veces no, cuidado. Pero a veces sí. Ya. No, yo fui director del Departamento de Investigación del Cajal, no director del Cajal. Hombre, claro. Muy bien, pues... Bien, pues muchas gracias, profesor. Y bueno, a las 8 tenemos establecida la charla, la mesa redonda, y ya os indico que para mañana a las 9:30, nos vemos de nuevo aquí. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en unos minutos. Gracias. Muy bien. Gracias. Es súper enriquecedor estar contigo. No,